Ok, vamos a avanzar entonces. Como les había anticipado ya en la sesión anterior, este taller sí requiere que ustedes puedan ser un poco más diligentes y participativos, ¿ya? Si no, lógicamente perdería la esencia del mismo, ¿no? Si se convierte solamente en algo teórico, no va a tener pues la mayor relevancia del mundo. Sin embargo, no obstante, si por ahí de repente, a pesar de lo que les menciono, no es posible de repente la interacción, pues seguiré la línea teórica en todo caso. A través del grupo de WhatsApp les van a compartir un formato de línea base, ¿ya? Eh, ese, por ejemplo, en particular, es un ejemplo que es real, se ha hecho a una entidad del Estado a la que yo participo. Considero que no hay información, digamos, que pueda violentar algún aspecto de confidencialidad, porque no son datos personales ni nada por el estilo. Así que lo digo para poder dejar claro que no haya de repente pues una injerencia en hacer algo que no es adecuado. Entonces, ese es el archivo que yo voy a aperturar en este momento y con ese vamos a trabajar a modo de ejemplo. Levantan su manito, interaccionan, si quieren escriben por el chat del Zoom o simplemente conversamos, dialogamos, aperturando ordenadamente el micrófono, ¿ya? Ok, en la bibliografía que nosotros les hemos compartido hay una resolución ministerial que es la 050-2013 TR, ¿ya? En esta están los formatos referenciales que se tienen que establecer e implementar en un sistema de gestión de CCT. Como les había dicho ya anteriormente, esto es lo mínimo que debes tú implementar. Sin embargo, puedes lógicamente implementar o realizar mejoras como buena práctica que sean más por encima del nivel de lo que ya está regulado, ¿ya? Pero no le puedes restar. Entonces, a ese formato de línea base tú lo puedes trabajar, le puedes adicionar de repente detalles que son importantes para ti, no hay ningún inconveniente. Entonces, en este caso, este formato en particular, sí tiene detalles, digamos, customizados, si se puede decir así, que nos sirve a nosotros, pues, para poder tener un poquito más de alcance, un poquito más de visibilidad de lo que queremos recolectar de información. Ahora, tengamos presente que un estudio de línea base también está descrito en la ley y en el reglamento. O sea, este es el punto de partida que tú deberías implementar o deberías de gestionar cuando tomas la asesoría de una empresa, ya sea de forma externa o de manera interna. Y por otro lado, la exigencia de hacer una línea base es a modo de auditoría, ¿ya? Para saber exactamente cómo está la gestión. Esta línea base y sus resultados te orientan hasta cierto punto en qué debes priorizar, ¿sí? Y según eso, lógicamente, establecer tu plan de trabajo. Entonces, es importantísimo que nosotros tengamos presente esto, que tengamos presente también lo que consideramos más relevante. Lógicamente, todos los apartados de la ley y el reglamento de SCT son esencialmente necesarios. Ya nosotros no podemos bypassarnos estos articulados, pero sí es importante que sepamos que tenemos que ir avanzando con prioridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el día de ayer yo me reunía con un cliente que va a establecer pues, su sistema de gestión. Recién ellos han nacido como empresa y ya dentro de las gestiones que van a hacer laboralmente, ya tienen que adquirir ellos a un par de contratistas para que hagan la parte operativa, la parte de ejecución operativa de lo que están ellos desarrollando, ¿no? Entonces ellos son 16 administrativos y van a contratar alrededor de 200 obreros, ¿ya? Entonces,
como ya esto es rápidamente, se empieza a ejecutar tareas operativas, y ya requiere pues implementar un sistema de gestión, lógicamente. Y ellos quieren correr, ¿no? Correr, correr, correr. Ya tenemos que tener todo listo, ¿ya? Y no es así. La implementación en el sistema de gestión tiene tiempos, tiene pautas, ¿de acuerdo? Entonces, eso tengámoslo presente, ¿no? No es traer documentos y ponerlos sobre la mesa y decir, ok, ya está hecha la implementación, ya está hecha la gestión, ¿no? Entonces, eso no es lo correcto. Lo que nosotros tenemos que hacer es revisar toda la información que tenemos disponible en la empresa, ¿no? Hacer un diagnóstico y con eso priorizar actividades. Entonces vamos avanzando. En este formato en particular tiene una codificación. Aquí de una manera un poquito más visible hemos puesto el logo de la empresa, la fecha de cuando fue realizado. Acá hay datos muy generales de la empresa, en qué sentido, cuál es el RU, cuál es el domicilio legal, fiscal, etcétera, quién es la persona que está realizando la actividad, a quién lógicamente está dirigida, ¿no? O quién es una persona de contacto en este caso. Y pasamos a lo que ya son los parámetros en esta medición que vamos a hacer. Entonces, esto por si acaso siempre le compartimos al cliente, ¿ya? Es bueno que nosotros le compartamos al cliente. ¿Por qué? Porque eso nos ahorra tiempo. ¿En qué sentido? Ahora, si tu cliente no lo revisa, ni modo, ¿no? Pero nos ahorra tiempo porque él lo revisa, se sensibiliza un poquito de lo que se va a conversar. Por ahí de repente dice, ah, me van a pedir el tema del acta de comité, ok, lo voy a buscar, ¿no? Lo voy a tener a la mano, y etcétera. Entonces, es bueno para agilizar un poquito los tiempos. Cuánto tiempo toma hacer un estudio en línea base con un cliente colaborativo? Tranquilamente lo podrías hacer en 4 horitas, ¿no? Un poco menos de repente, ¿ya? Sí toma su tiempo, ¿ya? Porque todo esto tiene un sentido, como les digo. Y ahora, la intención inclusive de la línea base no es agarrar y preguntarle a tu cliente, ¿tienes zipper? Y él te dice, sí, ah, check, ok, ¿no? ¿Tienes comité? Sí, ah, check, sigo. No, no es ese el sentido, sino que yo voy a ir tomando muestras, ¿ya? Si pregunto por el hiper, por ejemplo, él me puede hacer una muestra de un hiper de los tantos que de repente hay en su organización, de alguno de los puestos de trabajo, y a mí me sirve para poder saber que en efecto, pues, tiene hiper, ¿no? No le voy a pedir, dame el hiper entonces de todos los puestos de trabajo que tienes, ¿no? ¿Cuántos puestos de trabajo tienes? 50, ya, dame los 50 hiper. No, eso no es el propósito. Este es un muestreo, ¿ya? Funciona mucho como una auditoría, ¿de acuerdo? Entonces, como auditoría siempre vamos a hacer un muestreo, ¿no? De cosas en particular, detalles en particular, evidencias en particular, ¿ok? No nos vamos a difuminar en el sentido de seguir escarbando, buscando más cosas, ese no es el propósito, ¿ya? Entonces, avancemos un poquito. Esto de aquí se ha generado una asignación de criterios de puntaje, por así decirlo. Esto, por ejemplo, es una propuesta de valor, no necesariamente está normado, ¿no? En el que nosotros vemos que le aplicamos pues un puntaje de aceptable, bueno, regular, malo, no existe y no aplica, ¿ya? Y lógicamente esto tiene un porcentaje asignado, ¿no? Aceptable es un 100%, no existe es un 0%, y no aplica no va a tener un puntaje, ¿ok? Porque de repente dentro del sistema de gestión de este cliente, ese requisito legal digamos, mandatorio, no es obligatorio, ¿ya? De repente por la particularidad de la empresa, por el tipo de sector, por la cantidad de trabajadores, miles, etcétera. ¿De acuerdo? Hasta ahí quisiera saber si tienen alguna consulta, por favor. No hay consultas en el chat, doctor. Ok, ya, va a ser más teórico, entonces, definitivamente. Ok. Esta línea base tiene ciertos lineamientos, ¿ya? Tenemos el lineamiento uno que tiene que ver con el compromiso e involucramiento. Vamos a ir revisando lineamientos. Permítame.
A ver, vamos entonces a los principios. Yo voy a ir leyendo cada detalle de la línea base, lo más trascendental, porque como les dije, pues toma su tiempo y la idea es avanzar un poquito. Entonces, vamos a ir viendo lo más importante y si a ustedes les llama la atención algo, lo desarrollo un poquito más. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando nosotros hacemos la línea base, ¿qué es lo que sucede? Estos enunciados pueden parecer chino al cliente o a tu organización, pero hay que darle un sentido, ¿no? Hay que darle un sentido y hay que buscar la evidencia de manera cuantitativa, ¿ya? Esa es la intención. Veamos. El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, yo marcaré, según lo que hemos conversado, ¿no? Que la evidencia existe, si de repente el cumplimiento pues es regular, bueno, aceptable, no aplica, etcétera, 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 ¿ya? Más allá de este puntaje que yo le voy a dar, ¿sí? eh, es la evidencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de los recursos necesarios, hablamos del famoso presupuesto, ¿ya? Y esto es algo que generalmente adolecemos, los amigos, los colegas prevencionistas, ¿no? Cuando tenemos que establecer un programa, un plan de trabajo para el próximo año, no llegamos a establecer la magnitud de que estas actividades requieren, lógicamente, recursos. Entonces, cuando ya llegamos a una fecha X, no contamos con los recursos necesarios y no lo podemos hacer, a pesar de que esté programado. Entonces, es importante tener presente esto. ¿Cómo yo mido entonces el presupuesto? Mediante informes, por ejemplo. Es decir, si yo establezco cuál es mi programa de capacitaciones y en estas capacitaciones yo he establecido cuatro, eh, y por ahí una de ellas es respuesta ante emergencias, ¿no? Y tiene que ver con la capacitación de los brigadistas o la capacitación de forma general de respuesta de los trabajadores. Y estoy viendo que es necesario que yo contrate, por ejemplo, un bombero, que compre ciertos recursos que tienen que ver con los maletines de emergencia, tablas rígidas, etcétera. Entonces, costeo todo eso, ¿no? Mi programa de capacitaciones va a costar, primero por el docente o el expositor, quizás, no sé, estoy inventando, 250 por hora, ¿no? ¿Cuántas horas de capacitación voy a hacer? 8 horas, ¿no? Entre los brigadistas y que no sé qué, estoy quedando corto, debería ser más, ¿no? ¿Qué cosas necesito para la implementación? Voy a necesitar también, pues, camillas, botiquines, maletines de emergencia, etcétera. ¿Cuánto cuesta todo eso? No sé, 5.000 soles, ¿ya? Entonces ya lo tengo mapeado. Son 5.000 soles que voy a necesitar para realizar mi programa de capacitaciones, ¿ok? Entonces, eso ustedes lo tienen que medir. Nuevamente, ¿por qué? Porque llegamos a la fecha de programación y no tenemos los recursos, ¿sí? Ok, sigamos avanzando. ¿Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, aquí yo tengo que establecer mi plan anual de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y tendré que ver, pues, cuál es la meta que se ha propuesto este plan. Quizás se ha propuesto, pues, un 80%, ¿no? Y hay que ver, pues, si realmente ha cumplido ese 80% y cumplir, y obviamente observar también evidencias. Pero en este apartado, al menos, sí lo que nosotros necesitamos básicamente visualizar es la existencia de un plan, de un programa, y que veamos los indicadores de cumplimiento, ¿ya? Básicamente eso. Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para asegurar la mejora continua. Ok, en la clase anterior habíamos hablado de la gestión de acciones preventivas y ustedes habían visto un cuadrito, ¿no? Que tenía responsabilidades, acciones a seguir y se medía, por ejemplo, el grado de avance, ¿de acuerdo? Y esto viene asociado a eso, ¿no? Ahora, yo puedo preguntar de manera general al cliente, ¿no? ¿Qué acciones preventivas en SCT has establecido este año, ¿no? Ah, ok. En algún momento se reportó, por ejemplo, que una escalera estaba en malas condiciones, entonces a esta escalera pues se inhabilitó su uso, ¿no? Y hicimos la gestión de reemplazarla o hicimos la gestión de darle corrección, mantenimiento, etcétera.
y acá muestro pues mi acción preventiva, ¿no? De SST en relación a esa observación. ¿Sí? Listo, perfecto. Estoy tomando una muestra, ¿ok? Pudieron haber en el año, haberse registrado más incidentes, más observaciones, más no conformidades, etcétera, pero no le voy a estar pidiendo al cliente toda esa magnitud de cosas, ¿no? Es un muestreo, nuevamente indico. Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta el trabajo en equipo. Ok, debería haber pues un procedimiento de reconocimiento al trabajador. Eso tiene que estar procedimentado. Y por ahí podríamos decir, ¿no? Ya, ok. ¿Y a quién has reconocido, supongamos, ¿no? En el mes de septiembre? ¿Cuál es tu trabajador que has reconocido? Y lógicamente el reconocimiento va asociado a unos parámetros, ¿no? Quizás la empresa ha establecido pues que los trabajadores tienen que reportar incidentes, tienen que haber de repente colaborado con el sistema de gestión, asistiendo a sus capacitaciones, a su examen médico ocupacional, no sé, una serie de parámetros en las que yo establezco quién debe ser reconocido, ¿de acuerdo? En el cumplimiento de ese SST. O de repente le hice una inspección así, inopinada en un momento de su área de trabajo y encontré pues que estaba limpio y ordenado. Ah, perfecto. Los parámetros los ponen ustedes, ¿de acuerdo? Debería estar procedimentado lógicamente y ese es un medio de evidencia. ¿Qué más? Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgo del trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada. Ok, va asociada al programa de actividades, ¿no? Entonces hay programas, lógicamente, de actividades a nivel de seguridad, de salud, de bienestar, etcétera. La idea es ver ese programa de trabajo, ¿no? Que puede incluir capacitaciones, puede incluir inspecciones, etcétera. Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre empleador y trabajador y viceversa. Si yo le quiero pedir una muestra de esto, pues bastaría con que el cliente me pueda mostrar, ok, hicimos la campaña, no sé, de pausas activas. Y ahí el personal, pues, se relajó, hizo un poquito de desconexión del trabajo, sirvió para confraternizar, etcétera. Entonces, puedo mostrar eso. Y inclusive lo que estoy mostrando va relacionado a un programa, ¿no? Un programa de ergonomía, un programa de pausas activas, pero me sirve lógicamente también como evidencia para otros aspectos importantes. Existen medios que permitan el aporte de los trabajadores al empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo. Aquí se refiere a cómo tú recoges la información que te dice tu trabajador. Y acá no es válido por ejemplo, el trabajador simplemente se haya acercado al supervisor y le haya comentado algo y ahí quedó, ¿no? Sino que la recomendación es que la empresa pues habilite un correo electrónico, un buzón electrónico, en el mejor de los casos. Podría tener un buzón de sugerencias SST, perfecto. Si nosotros establecemos que eso lo va a verificar pues tal responsable con tal cierta frecuencia, genial, ¿no? Pero imagínense, o sea, todos los días yo voy al buzón a ver si alguien puso una cartita, una recomendación. No me parece muy eficiente. Mejor aperturar un correo electrónico, ¿de acuerdo? Comunicarle a todos los trabajadores que ya se habilitó y que desde ahí ellos pueden hacer sugerencias, reclamos, ¿no? Reportes, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud del trabajo. Va un poquito asociado a lo que ya habíamos conversado en el otro punto, ¿no? Entonces, yo le estoy haciendo un reconocimiento a aquellas personas que quieren o están trabajando en mejorar el sistema de gestión. Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas. Es importante que nosotros identificamos esto. Entonces, esto suena a hiper, ¿no? Suena a la identificación precisamente de riesgos, ¿no? Se podría tranquilamente sustentar con ello. Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las organizaciones sindicales en las decisiones sobre seguridad y salud en el trabajo. Tengamos en consideración que los aspectos en SCT son aprobados por los representantes de los trabajadores. ¿Quiénes son los representantes? El comité, ¿ok? Y el sindicato, lógicamente, también ejerce una función importante, ¿no? Entonces, yo conversaba con ustedes la semana pasada acerca de la elección del auditor Mintra. El auditor Mintra tiene que ser consultado a los trabajadores y los trabajadores también tienen que dar sus opiniones
o a favor o en contra, lógicamente, de algún auditor según lo que revisen ellos en relación pues a su expertise, por ejemplo. Entonces, tú participas a tu empresa o a a tus trabajadores y recibes ese feedback. Eso es importante evidenciar. Ok, avancemos. Política de seguridad y salud en el trabajo. Este tema de la política, ¿sí? Va asociado a lo que precisamente está en la 050-2013, ¿ya? Entonces, si han tenido la oportunidad de revisar, en la 050 establece ciertas partes que debe tener nuestra política y todo esto va asociado a eso, ¿no? El tema de, por ejemplo, que debe estar firmada por la máxima autoridad de la empresa, ¿no? Que debe estar documentada, ¿no? Que los trabajadores deben haberla recibido, deben conocerla, ¿no? Y que su contenido comprende, pues, ciertos cumplimientos estrictos, ¿no? El compromiso de protección, el compromiso del cumplimiento de la normativa, ¿no? Garantizar la protección y la prevención, la mejora continua, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos ítems tienen que tener tu política, ¿ya? Perfecto. Con respecto a dirección, se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorías, informes de investigación, etc., etc., etc. ¿De acuerdo? ¿Eso qué cosa quiere decir? Que producto de lo que yo genero como evidencia en mi gestión, analizo y tomo decisiones. ¿De acuerdo? ¿Cómo yo puedo evidenciar esto? Deben haber informes, deben haber correos electrónicos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante que ustedes, nuevamente recomiendo, lo evidencien, ¿de acuerdo? Tienen que ustedes tener una evidencia de estos avances que realizan con su empresa. ¿Qué más? El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y acá es importante diferenciar dos cosas, ¿ya? Por un lado tenemos a la figura del comité de SST, cuando tenemos más de 20 trabajadores, ¿cierto? Cuando tenemos menos de 20 trabajadores, tenemos al supervisor de SST, pero no es el comité ni el supervisor de SST el que implementa el sistema de gestión, ¿de acuerdo? La implementación lo realiza pues una serie de profesionales, ¿no? Ya habíamos hablado de estos profesionales multidisciplinarios, ¿no? Pues el médico, el ingeniero, el enfermero, el técnico, etc., etc., etc. ¿De acuerdo? Entonces, esta implementación no la realiza el comité, no la realiza el supervisor de SST, lo realiza un tercero o incluso, o mejor dicho, puede ser parte de tu planilla o puede ser un tercero. ¿De acuerdo? Entonces, cualquiera de las dos opciones tú podrías elegir. ¿Qué más? El empleador asume el liderazgo en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Lógicamente, ¿no? Tenemos que evidenciar, pues, que el empleador está firmando, revisando periódicamente los informes, lógicamente, que comparte SST. El empleador dispone de los recursos necesarios para mejorar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Viene asociado al presupuesto anual, ¿no? Pero no solamente de que yo lo solicité o yo lo estimé, sino que en efecto el empleador los está respaldando económicamente para que se puedan concretar. En organización, existen responsabilidades específicas en SCT de los niveles de mando de la empresa, entidad pública o privada. Exactamente, o sea, no solamente es el representante legal o la alta dirección la que establece pues las responsabilidades, sino que hacia abajo en su organización van a haber otros jefes, directores, gerentes, etcétera, que también tienen un grado de responsabilidad. ¿Qué más? Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, bien asociado a lo que ya veníamos conversando. El comité o supervisor de SCT participa en la definición de estímulos y sanciones. Esto sí es importante. Eh, Aquí aclaro lo siguiente. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un incidente, ¿no? O un accidente de trabajo y hemos hecho la investigación y esto responde a que de repente el trabajador fue negligente, el trabajador fue irresponsable con alguna actividad, entonces, el comité va a recomendar, ¿sí? Que pueda ser sancionado ese trabajador. Pero no es el comité el que sanciona, recomienda, ¿de acuerdo? ¿Y quién es el que debe sancionar según el reglamento interno de trabajo, según el reglamento de SCT? Lo tiene que hacer la gestión de recursos humanos. Ya tengámoslo presente. Entonces, porque a veces pasaba en algunas empresas que el comité
dictaminada la sanción, ¿no? Ejemplo, ¿no? Esta persona tiene que quedar suspendida 10 días. Y eso no es la gestión del comité, ¿ya? Competencia. El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de SST para que éste asuma sus deberes con responsabilidad. Ya veníamos conversando la semana pasada de competencia, ¿no? Los trabajadores tienen que haber adquirido una competencia en SST para poder realizar su trabajo. ¿Qué será esto entonces traducido a evidencia? Puede ser la inducción de SST, puede ser la capacitación del puesto de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vamos un poco a planeamiento y aplicación. A nivel de diagnóstico tenemos, se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico participativo del estado de SST, es lo que venimos conversando, ¿no? La línea base. Entonces, esto también es un requisito, ya lo habíamos conversado, ¿ok? La evidencia, lógicamente, será, pues, el informe de línea base. Los resultados han sido comparados con lo establecido con la ley y su reglamento y otros dispositivos legales pertinentes y servirán para la base de planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua. En efecto, la línea base es tu punto de partida en tu implementación, ¿sí? Entonces, estos se tienen que comparar con la ley, ¿no? ¿Qué es lo que tengo, qué es lo que cumplo y qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué más? La planificación permite cumplir con normas nacionales, mejorar el desempeño, mantener el proceso productivo seguro o de algún tipo de servicio. Perfecto. ¿Hasta aquí alguna consulta que ustedes puedan tener? Si no, seguimos avanzando. Ya llegamos al lineamiento que tiene que ver con el planeamiento para la identificación de peligros y evaluación y control de riesgos, el famoso HIPER. ¿Ok? Y acá también, lógicamente, hay compromisos. El empleador ha establecido procedimiento para identificar peligros y evaluar riesgos. Ya no solamente es tener el HIPER como tal, ya que es una herramienta de gestión valiosísima, sino el procedimiento. El procedimiento es el documento que me dice a mí cómo se gestiona el hiper, cómo se actualiza el hiper, qué insumos necesita con el hiper. Lo puedo tener en mi cabeza, ¿de acuerdo? Lo puedo tener presente, lógicamente, pero esto tiene que estar procedimentado, ¿ya? Cada cuánto tiempo se actualiza, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son los responsables, etcétera, etcétera? Entonces, procedimiento. ¿Qué más? ¿Comprende estos procedimientos? Todas las actividades, todo el personal, todas las instalaciones. Sí, en efecto, el hiper tiene todo ese alcance. El empleador aplica medidas para qué? Gestionar, eliminar y controlar riesgos. Hacemos la pirámide de jerarquización de controles, ¿sí? Diseñar ambientes y puestos de trabajo, lógicamente, que garanticen la seguridad. Eliminar las situaciones y agentes peligrosos. Modernizar los planes y programas de prevención. Mantener políticas de protección y capacitar anticipadamente al trabajador. ¿Ok? Esto como parte de la gestión preventiva. ¿Qué más? El empleador actualiza la evaluación de riesgo una vez al año como mínimo cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños. ¿Ok? Perfecto. Tengo tres características. Yo actualizo mi hiper cuando, una vez al año, cuando cambien las condiciones laborales, ¿de acuerdo? O haya habido un evento que haya producido algún daño. ¿Sí? ¿Y esto qué sentido tiene? Es decir, si se ha producido un daño, daño físico, daño lógicamente a la persona, quiere decir que algún control, en teoría, no ha sido capaz, no ha sido eficaz, ¿verdad? Entonces, yo hago nuevamente o actualizo mi hiper de ese puesto, de esa área, etcétera, de esa actividad productiva, precisamente con la función de poder mejorar mi sistema de gestión en alguna actividad, en alguna cosa que de repente no se mapeó adecuadamente. ¿Qué más? Las evaluaciones de riesgo se deben considerar teniendo lo siguiente: controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los trabajadores y medidas de prevención. Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y verificado su aplicación. Esto es importante. Cuando yo hago un hiper, ¿de acuerdo? Y tomo información pues de los puestos de trabajo, del área de trabajo, etcétera, y entrevisto a las personas encargadas, estas personas pues están siendo participadas entonces, ¿ya? Eso es una forma de evidenciar. También debe estar descrito en tu procedimiento cómo tú generas tu hiper, cuáles son los insumos, la información que tú necesitas. Dentro de eso está la entrevista a las personas. Ok, objetivos. Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y visibles de aplicar, que comprende la reducción de riesgo, reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales,
La mejora continua, definición de metas, selección de criterios de medición para confirmar su logro. Entonces, esto también tiene que estar dentro de un documento, de una matriz de objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de mi sistema de gestión? La empresa, entidad pública o privada, cuenta con objetivos cuantificables de seguridad y salud de trabajo que abarca todos los niveles de organización y están documentados. Y esto inclusive, si lo puedo acompañar de objetivos SMART, que habíamos hablado de que tengan que ser pues medibles en el tiempo, que sean factibles, ¿no? Etcétera, etcétera, mucho mejor. Ok, a nivel de programa SST tenemos lo siguiente. Una de las consultas o uno de los requerimientos es, ¿existe un programa anual de SST? Las actividades programadas están relacionadas con los logros objetivos. Eso es importante que ustedes lo tengan presente. O sea, si tengo mi matriz de objetivos de mi sistema de gestión y tengo mi programa y mi programa lógicamente tiene una meta eh, respectiva, específica, estos tienen que conversar. O sea, la matriz de objetivos debía también estar considerada dentro de la planificación. ¿A qué me refiero? Que si yo estoy, por ejemplo, diciendo, quiero reducir la accidentabilidad de mi empresa, no sé, me invento, en un 10%, entonces deberían también estar establecidos en el programa anual de SST cuáles son las actividades que me van a llegar a conseguir ese objetivo. ¿Sí? Se definen responsables de las actividades en el programa SST. Si yo no establezco responsables, no avanzamos y no hay nadie en especial que va a hacer esa tarea, así que es necesario que ustedes lo revisen también. ¿Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realizan seguimientos periódicos? Sí, claro que sí. Yo establezco, por ejemplo, en mi GAN de actividades, pues cuándo se va a realizar tal capacitación en julio, por ejemplo, ¿no? Y le hago un seguimiento, es decir, de repente el mes siguiente, en octubre, empiezo a medir cómo se ha hecho la gestión, pues, en agosto, perdón, cómo se ha hecho la gestión de esa actividad. Se señala la dotación de recursos humanos y económicos dentro del presupuesto. Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función de procreación del trabajador. Esto es importante también, ¿no? Yo realizo actividades de prevención con respecto a este apartado legal muy importante que tiene que ver con la reproducción, ¿no? Va de la mano, lógicamente, también con las tareas de prevención que yo realizo, pues, a esa persona que está en estado de gestación, perdón, o que está en estado de lactancia. ¿Qué más? Implementación y operación. Esto tiene una estructura y tiene responsabilidades también. Vayamos a verlo. El comité de CCT está conformado de forma paritaria y para el caso de empleados con 20 o más trabajadores. O por lo contrario, el supervisor de CCT en caso de 20 o menos trabajadores. ¿Sí? Entonces, con menos de 20 trabajadores, perdón. Aquí también igualito, ¿no? Es el cumplimiento. ¿En qué sentido? Pido la evidencia. Ok, ¿ustedes son más de 20 trabajadores? Sí, perfecto. Muéstranos tu acta de implementación de tu comité, ¿no? O muéstranos tu acta, pues, de que se ha optado por tener un supervisor de CCT por la cantidad de los trabajadores. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente. Esto también tiene que ser registrado por el Ministerio de Trabajo, ¿de acuerdo? Ayúdense con aquellas personas que tienen la gestión de su clave sol, ¿ya? Porque esto lo tienen que también reportar, ¿ya? Y según la periodicidad del cambio que ustedes establecen de las nuevas personas o del nuevo supervisor, también esos cambios tienen que ser reportados y registrados. Ok, perfecto. El empleador es responsable de garantizar la seguridad y salud del trabajador, actúa para mejorar el nivel de seguridad, actúa en toma de medidas de prevención, realiza los exámenes médicos ocupacionales del trabajador antes, durante y al término de la relación laboral. ¿Ok? Entonces, primero, hay actividades preventivas y dentro de esas actividades preventivas hay una bien específica que es los EMOS. ¿Ok? Yo también tendré que revisar entonces la gestión de exámenes médicos ocupacionales. Haré un muestreo. ¿Ok? Muéstrame aquellos certificados de aptitud médica de los que han pasado preocupacional, muéstrame aquellos que han pasado pues periódico y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué más? El empleador considera las competencias del trabajador en materia de SST al asignar sus labores. Sí, claro que sí. Sobre todo si van a hacer actividades de alto riesgo, las competencias de SST tienen que haber sido identificadas, ¿de acuerdo? Y yo debo de considerar que ese trabajador, por ejemplo, está habilitado para hacer trabajos de altura porque tiene las competencias necesarias. ¿Qué más? El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de alto riesgo, lo que acabo de decir. El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, entre otros,
no generen daño al trabajador o trabajadora. Perfecto. Esto yo lo tengo que hacer a través de mi monitoreo. ¿De acuerdo? O sea, a través de mi monitoreo yo establezco si hay exposición peligrosa, si hay exposición pues a estos agentes ocupacionales. Y si lo hubiera, ¿cuáles son las medidas de prevención? ¿Ya? El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud ejecutadas en el centro de trabajo. Claro que sí, todo lo que tenga que ver de CCT, que tiene que ver con capacitaciones, que tienen que ver con la realización de los EMOS, todo eso es coberturado por la empresa. ¿Qué más? El empleador asume, bueno, el tema de los costos, el empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los riesgos en el centro de trabajo y las medidas de protección que correspondan. Uno de los ejemplos puede ser la hoja de recomendaciones de SCP a todo trabajador nuevo que ingresa. Ahora, a ver, para que lo tengamos en consideración, si mi IPER está siendo actualizado, también se van a actualizar las hojas de recomendaciones. Eso también tenemos que hacerle alcance a mis trabajadores, a los trabajadores. ¿Qué más? El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo, el costo de las capacitaciones son íntegramente por el empleador, los representantes de los trabajadores han revisado el programa de capacitación, la capacitación se imparte por personal competente, se ha capacitado a los integrantes del Comité de Seguridad y Salud de Trabajo o al supervisor de CCT. Las capacitaciones están documentadas. Todo lo que estamos conversando aquí no es algo nuevo que ya hayamos por ahí mencionado ya sea en este módulo o en el módulo anterior, y seguramente lo irán también revisando en los siguientes módulos, ¿de acuerdo? Entonces, hay actividades o hay responsabilidades, mejor dicho, que es parte del empleador, y hay otras responsabilidades que también tiene el trabajador como tal. Entonces, dentro de esas hay las capacitaciones, dentro de estas, pues, hay el presupuesto necesario para realizarlas. Entonces, todo eso también tengo que generarlo en evidencia. Se han realizado capacitaciones de seguridad en el trabajo y acá hay una serie de detalles específicos por los cuales yo les decía pues hace un tiempo atrás, no son solamente las clásicas 4 capacitaciones en el año, sino hay más. Ejemplo, al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad de duración. Entonces, acá tenemos una, que es la inspección. Perdón, la inducción de CCT. ¿Qué más? Durante el desempeño de la labor, ok, tengo que capacitarlo en SCT de los procesos que realiza, ¿de acuerdo? O las actividades que realiza. ¿Qué más? Especifican el puesto de trabajo o la función que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad, duración de su contrato. Ok, va de la mano con lo anterior. Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña el trabajador, exactamente, o sea, si en algún momento yo este trabajador hacía A, B, C, D y ahora tiene que hacer JKL, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces también va a tener que recibir una capacitación del puesto de trabajo, ¿no? Yo no puedo decir, ok, este trabajador ya fue capacitado el año pasado, ¿no? Sobre todo cuando, independientemente de la vigencia de la capacitación, que la puedes considerar anual, esta persona ha cambiado las actividades, sus procesos son diferentes, ¿de acuerdo? Su responsabilidad es distinta, lo tengo que volver a capacitar. ¿Qué más? Cuando se producen cambios en la tecnología o los equipos de trabajo, lógicamente, ¿no? Este señor está acostumbrado pues a trabajar con un roto martillo, con una moladora, entonces yo estoy trayendo un equipo nuevo que tiene hasta inteligencia artificial para que no se lastime, también tiene que ser capacitado, ¿ok? ¿Qué más? En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la prevención de nuevos riesgos para la para la actualización periódica de conocimientos, claro que sí, cada cierto tiempo tengo que hacer un refresco de mis temas de SCT con mis trabajadores. Utilización y mantenimiento preventivo de las máquinas y equipos, claro que sí. Mis trabajadores tienen que hacer un checklist de los aparatos, de las herramientas de trabajo que ellos trabajan diariamente, ¿ya? Y registrarlo claramente. Uso apropiado de los materiales peligrosos también, pueden ser químicos, entre otros. ¿Ok? Pasemos a la medida de prevención. ¿Qué más tenemos por acá? Las medidas de prevención y protección se aplican con el orden de prioridad: eliminación de los peligros y riesgos, tratamiento, minimización de peligros y riesgos, sustitución progresiva, ¿no? Todo esto es jerarquía de controles. ¿Cómo yo lo puedo evidenciar? Pues por medio del hiper, ¿no? Voy a poder ver la jerarquía de controles ante cada peligro. ¿Será correcto si yo, por ejemplo, encuentro exposición a radiación solar y el único control que han establecido es el uso de bloqueador solar? ¿Será correcto eso? No. ¿Ok? Hay No, otras.
Sí, hay otras partes dentro de los controles que yo establezco que podrían, a ver, justo la persona que quiso intervenir, que está bueno. ¿Qué otros controles aparte de la aplicación del bloqueador considerarías, por ejemplo, para reducir el riesgo? Bueno, en el donde yo estaba trabajando había buenas tardes primero. Ujú. Bueno, Tal cosa. cuando yo trabajaba, solamente había bloqueadores, pero sin embargo, en este caso la empresa te daba la adquisición, en este caso dentro de tus exámenes médicos, pasaba siempre por dermatología para que puedas tener, digamos, un filtro y porque justamente había un paciente, o en este caso un colaborador, que sí no sabía, no se sabía por qué y fue todo nuevo para la empresa porque resultó tener digamos, cuando le hicieron el raspadito de la piel, parecía que sí tenía, lo que tenía era un cáncer a la piel, porque primero pensaban que era vitíligo, entonces todo eso empezaron a hacer el estudio y solamente yo sabía de que era el bloqueador que tenían y aparte también tenía había una parte donde entraban y había un tipo luz, como una luz para que vean, ¿no? Verifiquen, una cosa así, pero era algo muy, muy, fue algo muy ligero mi paso por allí porque era cuando prácticamente entré. Creo que se le fue la señal a Consuelo. Pero sí, sí se entiende la experiencia. Entonces, ella hablaba acerca de que en esa empresa había dotación de bloqueador solar, ¿no? Ya me adelanté, ¿no? Que ese bloqueador solar finalmente es un EPP, ¿de acuerdo? Funciona como un EPP. Además de eso, ¿qué podría haber también? Podrían haber gorras, podrían haber los tapanucas, entre otras cosas, ¿no? La dotación de la ropa como tal, de un color, digamos, blanco, etcétera, también tiene que ver, ¿ok? Y lo otro que es importante es los otros controles a nivel organizacional, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo establezco ciertas actividades que sí pueden estar en la intemperie, ¿ok? Pero también lo mando a hacer otras actividades que no necesariamente tienen exposición solar. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso básicamente son temas a nivel de organización. Pero ahora, yo no lo mando solamente pues a que esté trabajando bajo el sol, quemándose, chicharrándose, ¿no? ¿No? Simplemente, por ejemplo, un toldo en el lugar de trabajo. Entonces, hay medidas que se pueden establecer y no solamente el EPP. Entonces, nuevamente, volviendo a la temática, si yo reviso un EPP y lo único que están considerando, perdón, reviso un IP y lo único que están considerando es EPP, lógicamente algo estamos haciendo mal. ¿Qué más? Ahora, ojo, la intención de la línea base no es jalarle las orejas a alguien, ¿no? O jalarle, ponerle mala nota, ¿de acuerdo? Es evidenciar, ¿sí? De forma sistemática alguna actividad, algún articulado que no se esté cumpliendo, ¿de acuerdo? Con la intención no solamente de identificarlo, sino también de proponer qué recomendaciones o qué debería de priorizar o qué debe de ejecutar, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente poner mal, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, sino que, ok, perfecto, ¿qué le recomiendo? Y tengo que ser crítico, tengo que tener sentido común también, ¿de acuerdo? Porque hay cierta evidencia que de repente está mostrando el trabajador y a mi criterio eso no funciona porque yo tengo una forma ideal, única, irrefutable de hacer las cosas. No, no necesariamente es así. Entonces hay que tener sentido común también en el momento que solicito las evidencias del caso. Ok, preparación de respuesta ante emergencias. ¿Qué más? La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y responder a situaciones de emergencia. Es eso, el plan de contingencia, el plan de emergencia, básicamente es lo que vamos a ver. ¿Qué más? Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de incendio y primeros auxilios y evacuación. Esto muchas veces sucede cuando se quiere ver quién es la brigada actual, nos empiezan a responder, sí, lo que pasa es que ella es brigadista de primeros auxilios, pero está con descanso, ¿no? Por parto, no sé, postnatal.
Ya, ok, perfecto. Este señor está con descanso médico que tuvo una fractura. Esta señora está con licencia sin goce de haber. Y así sucesivamente. Este señor ya no está trabajando en la empresa. Y cuando revisas, finalmente nadie está en el comité, ¿no? Nadie físicamente. Entonces, eso no está, no es correcto, ¿no? Revisaré, pues, entonces, quiénes conforman el comité y preguntaré dónde están esas personas, si realmente son ideales para esto. La empresa, entidad pública o privada, revisa los planes y procedimientos ante situaciones de emergencia en forma periódica. Sí, tiene que haber una revisión. Ustedes establecen en sus planes, en sus documentos, cada cuánto tiempo van a ser revisados. El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en un caso de peligro grave o inminente pueden interrumpir sus labores o evacuar a zonas de riesgo. Esto es importante también, ¿no? Yo entreno a mis trabajadores, entreno a mis supervisores ante la situación X que se pueda presentar un amago de incendio, por ejemplo, cómo tienen que lógicamente salir de esa zona, cómo tienen que evacuar y qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Antes de restablecer sus funciones. Pregunto, ¿no? Si ha habido un amago de incendio en, en un lugar, por ejemplo, energizado, y vinieron los brigadistas, apagaron el amago de incendio. Bueno, ya está pues apagado, sigamos trabajando. ¿Así funciona? No, claro que no, ¿verdad? O sea, hay que lógicamente hacer una investigación, temporalmente ese lugar quedará inhabilitado hasta cerciorarnos de que realmente esté seguro. Entonces, esa es la esencia de esa actividad. ¿Qué más? El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan actividades, trabajadores contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios, etcétera, 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 debe garantizar que la coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales, la seguridad y salud de los trabajadores, la verificación de la contratación de seguros de acuerdo a la ley, la vigilancia y el cumplimiento normativo en materia de CCT. ¿Qué significa esto? Es la famosa gestión de contratistas. Entonces, muchas veces en algunas empresas sucede de que ok, yo tengo mi área de SCT, tengo contratistas a mi cargo que están haciendo X actividad, que lógicamente no es la actividad nuclear, ok. Entonces, bueno, pues deberán deteneremos, tendrán procedimientos, alguien los supervisará, ¿no? ¿Qué pasa si estas personas incumplen en materia de SCT? La empresa titular es responsable solidario. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, no hice una buena gestión de SST y alguno de esos trabajadores se muere o tiene un accidente grave, ¿quién va a ser el responsable? La empresa titular, porque no hizo la gestión. Y con gestión me refiero a que yo le haga una auditoría, por ejemplo, al cliente, o le dé ciertos lineamientos. ¿Sabes qué cosa? Tú tienes que gestionar tu sistema similar a cómo gestiono yo en mi empresa titular. ¿Ok? Lógicamente esto está respaldado por la norma, ¿no? No es algo que se me ocurre. ¿Ok? Y lo mínimo que tienes que tener son procedimientos, capacitaciones, examen médico ocupacional, coberturas de seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es lo mínimo que debe cumplir tu contratista. Si no lo tiene, no debiera ni siquiera trabajar en tus instalaciones, no debería asistir, porque es un riesgo potencial. ¿De acuerdo? De que ese trabajador se accidente o le pase algo, se enferme, etcétera, lamentablemente te lo van a dar a ti como responsabilidad. Ten cuidado con eso. Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de SST, sea que tengan vínculo laboral con empleador o contratista. Eso es importante también. Me ha pasado, ¿no? Cuando hemos hecho alguna inspección a algún cliente, aquel tiene pues su casco 3M, sus orejeras 3M, y el otro tiene su casquito, pues ahí no me acuerdo las marcas, ¿no? Pero digamos que la más barata que existe, y sus tapones de seguridad nomás, así súper sencillos, ¿no? ¿Es correcto, está bien? No, ¿verdad? Porque dentro de la gestión preventiva que tú haces, también está pues la identificación de EPPs, y los EPPs son adecuados, específicos para el puesto de trabajo. Pero si tú tienes contratistas en esa misma área que tienen la misma exposición, no es posible que no haya una estandarización de PPs. Recuerden ese término, ¿de acuerdo? Tú tienes que estandarizar ya tu gestión. Y en muchas empresas aparece el famoso estándar. No es lineamiento, no es procedimiento, no es guía, no es manual. Sus documentos se llaman estándar, ¿no? Estándar de seguridad para trabajo de altura, estándar de seguridad para trabajo en espacio confinado, etcétera, 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 ¿no? El estándar debe ser homogéneo, igual para todos los trabajadores que están expuestos al riesgo. ¿Qué más?
Los trabajadores han sido consultados sobre los cambios realizados en las operaciones, procesos y organización de trabajo. Ok, viene por la consulta participativa, ¿no? Existen procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización. Esto es importante, ¿ok? Entonces, no solamente es darle la posibilidad al trabajador de ser comunicado, de poder participar, ¿no? Sino que esto también lo tengo que procedimentar. ¿Cómo establezco la consulta y comunicación de los trabajadores? De forma en viceversa, o sea, ¿cómo le comunico yo? ¿Cómo me comunica él? Esto tiene que estar procedimentado. Puede ser el buzón, puede ser reuniones de 5 minutos, puede ser visitas en campo, etcétera, 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 pero procedimentado. Ok, esta parte ya viene a ser la evaluación normativa, es un poquito más específica a detalles, lógicamente, de mucho cumplimiento. Entonces, vamos viendo. La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para identificar y acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable. Es decir, no solamente es tener tu matriz de requisitos legales, sino tienes que tener un procedimiento de cómo se elabora esa matriz, cómo se actualiza, cómo se gestiona. La empresa, entidad pública o privada con más de 20 trabajadores ha elaborado su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. La evidencia, lógicamente, va a ser el RIST. La empresa, entidad pública o privada con más de 20 trabajadores tiene un libro de comité de seguridad y salud en el trabajo. No solamente es tener el comité, sino tener las actas de reunión. Los equipos a presión que posea la empresa, entidad privada, tienen su libro de servicio autorizado. Esto podría ser uno aplica para algunas empresas, ¿no? No trabajamos con equipos a presión, por ejemplo. Listo, perfecto. El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas como cuando detecta que la utilización de ropas y otros equipos de trabajo de protección personal representan un riesgo específico para la seguridad y salud de los trabajadores. Esto es importante, ¿no? Cuando nosotros vamos a algunas empresas de alto riesgo, entramos a áreas específicas, debo de tener yo una determinada ropa, pero también yo determino qué cosas no deben ponerse las personas, ¿no? En muchas empresas se prohíbe pues la utilización de relojes, de pulseras, etcétera. ¿Por qué? Porque estas tienen el riesgo potencial de atracarse con algún equipo operativo y que después tengamos pues lamentables digamos, conclusiones, ¿no? La persona queda atrapada, ¿no? La persona pierde los dedos, la mano, etcétera, etcétera. Entonces, yo establezco con qué equipos de protección personal, incluyendo ropa, pueden ingresar y establezco con qué cosas no debes ingresar a áreas específicas. El empleador no emplea niños ni adolescentes en actividades peligrosas, lógico. El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un adolescente trabajador previamente a su incorporación laboral a fin de determinar la naturaleza y el grado de la duración de la exposición. Ok, esto es para cuando algunas empresas contraten personas menores de edad. No es recomendable, ¿no? La empresa, entidad pública o privada dispondrá de lo necesario para que las máquinas, equipos, sustancias, productos o actividades de trabajo no constituyen una fuente de peligro. Se proporciona información y capacitación sobre las instalaciones. Se proporciona información y capacitación para el uso apropiado de los materiales peligrosos. La información relativa a las máquinas, equipos, productos, sustancias o útiles de trabajo. Ok, es decir, en el día a día el trabajador puede estar usando una herramienta energizada, puede estar utilizando sustancias químicas, puede estar utilizando de repente escaleras, andamios. Todo eso debe estar procedimentado, todo eso debe tener checklist. De todos estos riesgos o actividades, el trabajador tiene que haber sido capacitado, tienen que estar identificados según una matriz cuáles son las sustancias químicas con las que está trabajando, qué nivel de control debo establecer si es que de repente hay un derrame. Entonces, todas esas exigencias, ¿no? Las tengo que evidenciar también. Los trabajadores, por otro lado, cumplen con las normas y los reglamentos, usar adecuadamente los instrumentos y material de trabajo, no operar o manipular equipos que no se encuentran en buenas condiciones o los cuales no están autorizados ellos a usar, cooperar y participar en el proceso de investigación, ya sea de accidente o enfermedad profesional, velar por el cuidado integral, individual y colectivo de su salud física y mental, someterse a exámenes médicos, participar en los organismos paritarios, comité, comunicar al empleado situaciones que pongan o pueda poner en riesgo la seguridad y salud en el trabajo, reportar a los representantes de forma inmediata y concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en el trabajo. Entonces, todas estas obligaciones del empleado también pues despediré un muestreo, ¿no?
Por ahí se mencionó los exámenes médicos ocupacionales, le pediré pues algunos camos, ¿no? Por ahí hemos dicho acerca de la capacitación pues de equipos, ¿no? De equipos de alto riesgo, también le pediré pues una evidencia y así sucesivamente. Ok, voy a hacer un receso pequeño, ¿ya? De 5 minutos, ¿ya? O 6 minutos. Regresamos a las 3:10 si alguno quiere tomar de repente agua o quiere ir a los servicios higiénicos, ¿ya? Ok, continuemos entonces. Nos quedamos ahora en la parte de verificación, que corresponde al apartado de la supervisión, ¿sí? Monitoreo y seguimiento de desempeño. Veamos. La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces tenemos que empezar a medir con indicadores, ¿ya? Es importante eso, ¿ya? ¿Qué más? La supervisión permite identificar fallas o deficiencias en el sistema de gestión, adoptar las medidas preventivas, ¿no? Esta verificación o supervisión no solamente debe identificar problemas, sino también establecer soluciones. El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas. Aquí hay varios factores a evidenciar. El programa de monitoreos, los informes de resultados, los registros que nos pide la norma, que básicamente es un resumen de lo que encontramos en el informe. Y finalmente es el apartado de cuáles son las acciones correctivas, ¿no? Las medidas, las acciones de prevención que yo voy a establecer. Entonces, si yo he encontrado, por ejemplo, un área de trabajo que tiene un problema de iluminación y que lógicamente, pues no trabajar en ello va a implicar que las personas estén fatigadas, que tengan errores en el momento de hacer sus actividades porque requieren, lógicamente, buena iluminación, la acción correctiva será cambiar las luminarias o adicionar más luminarias. Se requiere, pues, de repente, en algunos casos, no solamente haber hecho la realización del monitoreo, sino esto acompañarlo de un estudio. Puede ser un estudio lumínico, por ejemplo, para ese caso, ¿no? Así que a tener en consideración también. Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. Eso es importante también. O sea, no solamente establezco mi matriz de objetivos, sino también establezco, pues, cómo los estoy alcanzando, ¿ya? Si se está alcanzando la meta. Ok, a nivel de ok, ya habíamos hablado de esto, de los exámenes médicos ocupacionales, pero acá sí establece, no lo establece de manera general, sino que te dice si has hecho el preocupacional, si has hecho el periódico y has hecho los de retiro, ¿ya? Entonces, también tomaré una muestra de cada uno de esos. Si yo soy una empresa de alto riesgo y tomo la muestra de un fulanito X, ¿no? De quiénes son las personas que se han retirado en tu empresa y le pido que me muestre el campo de retiro, debería de estar, ¿no? Entonces, muchas veces aparece el famoso, uy, sí se le programó, pero no fue, que no sé qué, debo generar evidencia. Los trabajadores son informados a título grupal por de las razones para los exámenes médicos ocupacionales, a título personal sobre los resultados de los informes. Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para ejercer la discriminación y nos referimos pues a que el examen médico ocupacional pues no sea una limitante para el trabajo, a menos que lógicamente las personas no tengan la capacidad pues psicofísica para el puesto de trabajo, lo que exige, ¿no? Pero no debería ser un medio de discriminación. Y por ahí, recordando algunas cosas que ustedes habían preguntado, planteado en la sesión pasada, yo no debería, pues, de tomar una prueba de VIH, de hepatitis, entre otros resultados, si el riesgo no tiene exposición a biológicos, ¿no? O yo no debería estar considerando, pues, una prueba de embarazo si es que el puesto de trabajo no es de alto riesgo para generar pues un problema potencial en el estado de la gestación. Entonces, nuevamente, el examen médico ocupacional no debe ser una limitante para el trabajo, no debe ser una barrera burocrática. Por eso mismo que en muchos aspectos se consideró el examen médico ocupacional como una barrera burocrática, es que, según algunos años atrás, hubieron resoluciones de Indecopi que favorecieron a algunas empresas a que no tomaran exámenes preocupacionales y empezó a aparecer pues el famoso examen periódico cada 2 años al personal administrativo. Antes se consideraba pues el preocupacional inclusive para administrativos.
Ahora, por buena práctica, las empresas, ya esto a título personal, a título jurídico de cada empresa, han establecido pues como buenas prácticas seguir realizándolos. Y eso está bueno, está bastante bueno. ¿Por qué? Porque es una herramienta importante, ¿ya? Yo tener un examen médico ocupacional no me va a prevenir, no me va a prevenir la ocurrencia de un accidente, ¿de acuerdo? Como tal, no tiene una relación directa. O sea, convengamos, convengamos eso, ¿no? Porque a veces uno puede pensar, no, no has hecho examen médico ocupacional, por esa persona se accidentó. El accidente es fortuito, ¿de acuerdo? Hay otras razones como tal. ¿Por ahí alguna de las razones puede ser un tema de salud? Sí. ¿Que necesariamente se haya podido identificar con respecto al emo? No necesariamente. Ya habíamos hablado que la salud no es lineal en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, el emo que hoy día me saco, hoy, 29 de octubre, no necesariamente va a corresponder al estado de mi salud en la quincena de noviembre, ¿sí? Entonces, hay otras gestiones de por medio preventivas, pero sí me sirve como puntapié inicial, como línea base inicial, para conocer cuáles son las comorbilidades, las patologías ya establecidas de la persona. Entonces, ¿y qué hago? Hago vigilancia. ¿De acuerdo? Eso tengámoslo presente, ¿ya? Pero no es una condicionante, una relación directa para que no ocurran cosas. Eso responde a otros procesos. Ok, los resultados de exámenes médicos son considerados para tomar acciones preventivas o correctivas al respecto. Y acá ya había hecho la recomendación la vez pasada, ¿no? O sea, no debo esperar yo al famoso informe anual a la vejeza un año después, ¿no? O al término del año, mejor dicho, ¿no? Sino que yo debería hacer cortes, ¿no? Debería hacer cortes cada 3 meses, por ejemplo. Si quiero hacer un poquito más distante, de repente cada 6 meses, pero debo hacer cortes y evaluar, analizar qué cosa estoy encontrando en mi población y si yo tengo que hacer algún ajuste en mis programas, ¿sí? El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas. Lógicamente, si han existido, se mostrará la evidencia. Pero más allá de que si existió o no existió, es el procedimiento. Tú tienes que tener un procedimiento en cómo actúas cuando hay un accidente, ¿de acuerdo? Y ahí dirán, ¿no? Sí, la empresa hace esto y esto y esto y aquello. Así se evidencia. El empleador notifica de la misma forma al Ministerio de Trabajo entre las 24 horas de aquellos incidentes peligrosos que han puesto en riesgo para la salud y integridad física de los trabajadores. O sea, no solamente es el accidente mortal, sino incidentes peligrosos con mucho potencial. Se implementarán las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes. ¿Qué cosa es lo que tengo que hacer? Pido el informe o pido un registro de algún accidente X que haya sucedido, ¿de acuerdo? Y le hago un seguimiento, ¿no? Le digo, ok, perfecto, ya me mostraste que sucedió este incidente, la persona se cayó porque no había barandas en las escaleras. Perfecto. ¿Cuál fue el plan de acción? Implementar barandas. Ok, ¿y en la actualidad ya se implementaron? No, no se ha implementado. ¿Por qué no se ha implementado? Porque logística no lo ha comprado. ¿Ok? Va por ahí, viste ese muestreo. Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad ya en la auditoría de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Las auditorías que nosotros realizamos, en efecto, pues pueden generarse alguna no conformidad. Generalmente una no conformidad se clasifica como menor y como mayor. La menor es pausible, lógicamente, de poderse solventar, hasta inclusive algunas mayores también, ¿ok? Sobre todo si estamos hablando de evidencia, pues, que va más relacionada a la parte escrita, a los documentos, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo encuentro una no conformidad mayor, que es que la persona que está trabajando actualmente, a ver, conduciendo vehículos, nunca ha sido capacitado para ese puesto de trabajo, o peor aún, su brevete está vencido, ¿no? Su examen médico ocupacional está vencido. ¿Cómo me defiendo? ¿No? Bueno, independientemente de eso, me pusieron una conformidad mayor. Ok, ¿cuál ha sido mi plan de acción? ¿No? ¿Cuál ha sido mi medida correctiva? Programa de examen médico ocupacional. ¿Para cuándo? La semana que viene, supongamos. Ok, que la persona renueve su brevete. Perfecto. Que se realice la capacitación. Pero todo eso requiere tiempo, ¿sí? Entonces, producto de una auditoría, nosotros podemos pedir información, puede estar habiendo una no conformidad y si el responsable del sistema de gestión puede mostrarnos
una evidencia para que esa no conformidad precisamente no quede registrada, entonces se puede llegar a manejar. Con esto no estoy queriendo decir que esto pues es pasar las cosas por agua tibia o por debajo de la alfombra, no van asociados por eso, sino que puede ser que de repente pues alguna evidencia no esté al alcance por X motivos, ¿de acuerdo? Pero eso es posible de levantarse, ¿de acuerdo? Pero el ejemplo que les ponía acerca de esa persona que no está capacitada, que no tiene EMO, que no tiene brevete, ¿cómo lo levantas? ¿No? Esa no conformidad mayor ya va a quedar registrada, ¿no? Y te tienes que preocupar no tanto de que, me pusieron una conformidad mayor, ¿ahora qué hago? ¿Me van a botar el trabajo? No, ¿cómo lo levanto? ¿Qué cosa hago? ¿Cómo gestiono digamos, mis herramientas, ¿no? ¿Cómo converso con las otras personas que también tienen alguna intermediación con esta actividad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo le voy a programar su examen médico ocupacional, no es que yo necesariamente lo programe, conversaré con la persona responsable. En algunas empresas, las personas responsables de la programación de los exámenes médicos ocupacionales son los mismos jefes de área. ¿Por qué? Porque esta es la única manera de de tener un cumplimiento al 100%. Están dentro de los indicadores de su desempeño, el cumplimiento de SCT. Entonces, no lo tiene ni siquiera el área de salud, lo tienen ellos. La única forma de involucrarlos, mira, imagínate a qué escala, ¿no? Pero lógicamente no en todas las entidades van a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? ¿Se ideó para qué? Para mejorar los números, ¿no? Los indicadores. Más allá de mejorar los indicadores, mejorar lógicamente la cultura de prevención. Ok, se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué más? En la parte de investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales tenemos, el empleador realizó las investigaciones de accidentes, enfermedades ocupacionales, etcétera. Debe haber también procedimiento y debe haber, lógicamente, los informes de investigaciones. ¿Qué más? Se investigan los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. ¿Para qué? Determinar las causas e implementar las medidas correctivas. Lógico. Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad. Determinar la necesidad de modificar dichas medidas. Ok, no solamente recalco debe estar procedimentado, sino tiene un espíritu, tiene un objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo cuando reviso un informe de accidente de trabajo encuentro que, por ejemplo, ¿no? Comprobar la eficacia de las medidas de SST vigentes al momento del hecho, ¿de acuerdo? Yo empiezo a revisar el informe y en efecto no se ha podido comprobar que estas acciones o esta implementación de ciertos procesos se verifique que realmente pues, puedan ser eficaces. Es decir, ¿a qué me refiero? Si sucede un evento, no basta con solamente agarrar y decir, ok, vamos a colocar, pues, el ejemplo de la persona que se cae de las escaleras. Voy a colocar barandas, ¿no? Tengo que medir que esa acción haya sido eficaz, ¿de acuerdo? Tengo que medir que esa acción haya sido eficaz. Entonces, ¿cómo yo puedo medir eso, no? Mediré dentro de repente un mes, 2, 3 meses, una idea, ojo, ¿de acuerdo? Si no han habido otros reportes, ¿no? Si no se han establecido, pues, otro tipo de eventos. Entonces, mido la eficacia de ese control, ¿ok? ¿Qué más? Se toman medidas correctivas para la reducción de las consecuencias de accidentes. Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las acciones correctivas. El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo. Eso es importante también, ¿no? Mientras que se está haciendo la investigación y todavía no se sabe si esto ha sido laboral, si ha sido una negligencia del trabajador, si es una enfermedad común, pues a la persona lo cuido hasta que tengamos pues la investigación cerrada, ¿no? ¿Qué más? A nivel de control de operaciones, la empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y actividades que están asociadas con riesgo donde las medidas de control necesitan ser aplicadas. Es importante eso. ¿Qué más? La empresa ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y organización de trabajo que incluye la adaptación de las capacidades humanas. Es decir, estos procesos productivos, ¿sí? Deben ser seguros y saludables para la empresa perdón, para el trabajador con o sin algún tipo de discapacidad. Hay que tenerlo presente. Tengamos presente que hay una cuota que deben cumplir las empresas, 3% para las empresas privadas y 5% para las empresas públicas. Y que el chip de la contratación de estas personas
va en función a que el puesto de trabajo pueda ser lógicamente compatible con una persona con discapacidad, no al revés. ¿Ya? Gestión de cambios. Se han evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, métodos de trabajo. ¿Hola? Doctor, una consulta. Sí, Como claro. está hablando en ese punto del porcentaje de discapacitados que debe contratar una empresa, por ejemplo, me comentaban de que, bueno, no sé si en las empresas privadas, pero hay personas que o sea, se encargan, pues, ¿no? De un discapacitado y quizás los que tienen discapacidades así muy leves o que solamente sea algo quizás físico, pero mentalmente tienen, pues, ¿no? La capacidad de trabajar, ¿no? Pero se da el caso de que, por ejemplo, el tutor de una persona con discapacidad pueda acceder a esa plaza. Por ejemplo, una persona que se hace cargo, pues, ¿no? De un hijo discapacitado, puede pedir con ese. Ya, a ver si comprendo la consulta. Si yo tengo pues una persona con cierto grado de discapacidad, tú te refieres a que esa persona pues tiene un tutor y esa persona lo ayuda. Lo que pasa es Ajá, que, por ejemplo, claro, una mamá, ¿no? Una mujer que tiene un hijo discapacitado y puede pedir, o sea, no. Mm, lo que pasa es que tienes que entender que cuando yo tengo una empresa y tengo procesos productivos, yo contrato a un trabajador, no puedo estar contratando a la mamá, a la papá, al cuidador. O sea, quiero que entiendas lo siguiente, o sea, ¿bajo qué tipo de relación están esas personas en ese lugar? ¿No? O sea, en un espacio laboral solamente están trabajadores. No podría estar mamá, papá, un cuidador, no es compatible, ¿de acuerdo? Entonces, ujú, legalmente no es compatible. Ahora, si la persona necesita de un cuidador, de un tutor, entonces precisamente no lo hace compatible para ese puesto de trabajo. Y la intención no es desmerecerlo o discriminarlo, ¿no? Ejemplo, creo que ujú. lo mencioné la semana pasada. En la UTEC, cuando yo era médico ocupacional ahí, había un profesor, no recuerdo su apellido, su nombre, si no me equivoco, es Segundo, y el señor tenía una serie de discapacidades congénitas, no tenía, o sea, tenía brazos, pero no eran muy funcionales, sus piernas definitivamente no eran funcionales, ¿de acuerdo? Y él se movilizaba pues con una silla eléctrica, ¿no? Y la UTEC pues tenía, digamos, rampas, ascensores, etcétera. Entonces esta persona llegaba, lo traía una movilidad, un taxi, ingresaba de lo más tranquilo a la UTEC, se iba hasta, digamos, hasta el aula de estudios y tenía un asistente académico, eso sí. Es que no solamente él, sino todos los docentes tenían un asistente académico. Entonces, cuando él requería, por ejemplo, no sé, que alguien le, qué sé yo, ponga su USB, por ejemplo, en la computadora, proyecte tal cosa, no sé, habilitemos la pizarra inteligente, entre otras cosas, tenía ese soporte, ¿de acuerdo? Pero esa persona no es un tutor, no es el papá, la mamá, sino es una persona que también trabaja ahí. Entonces, hay que establecer que, lógicamente, la compatibilidad del puesto de trabajo, ¿sí? Cuidando lógicamente no discriminar, ¿no? Pero si una persona necesita de un cuidador o de un tutor para poder realizar su actividad, entonces esa persona en realidad no podría ser capaz de poder realizar la actividad. O sea, el solo hecho de tener que llevarle hasta el baño, por ejemplo, o de darle soporte para poder alimentarse, eso ya no lo hace compatible con el puesto de trabajo. Ok, tengan presente, Mi du- si hay, mi si- duda era de que, o sea, no encajaría entonces con ese porcentaje, por ejemplo. no, no, definitivamente no. Es una persona que necesita del cuidado de otra para que pueda hacer su actividad, eh, no es compatible para poder estar en un proceso productivo, en realidad. Otra cosa es nuevamente el ejemplo, ¿no? Ay, A esta persona con discapacidad, de repente su esposa lo traía en el auto hasta que llega a la universidad y de repente esta persona la recoge, ¿no? Pero no es la esposa la que está acompañándola en la clase, no es la esposa
le está cambiando las diapositivas, o sea, no funciona así. Ahora, si ustedes tienen más dudas de cómo poder hacer un programa de personas con discapacidad, eh, les voy a dejar mi correo electrónico y esto lo podemos conversar un poquito más a detalle, sin ningún problema. Y si desean, también les puedo brindar el contacto de la persona responsable en CONADIS, por ejemplo, de ciertos procesos, sobre todo los procesos que tienen que ver con la difusión de empleo y ciertos alcances, porque, como les digo, a veces el tema de la discapacidad no se entiende, es un poquito complejo, ¿ok? Y esto no solamente nace para vencer barreras burocráticas, sino para, lógicamente, hacer un crecimiento sostenido de estas personas con discapacidad. ¿A qué me estoy refiriendo? Voy a tomar un par de segundos más. Las personas con discapacidad o con habilidades pues, especiales podrían insertarse o reinsertarse en algún tipo de trabajo, ¿de acuerdo? Pero lamentablemente en nuestro país no se brindan esas facilidades. ¿Y qué es lo que sucede con esas personas? Quedan relegadas, están simplemente en sus casas, muchas veces estas personas no estudian, no trabajan y se convierten en una carga familiar para la familia, ¿no? Eso no es prudente, no es adecuado. En otros países, lógicamente, ya se viene trabajando de manera sostenida en esto y las cosas han mejorado cuantiosamente, ¿no? Y yo recuerdo, no sé si alguno de ustedes lo ha visto, hace un par de semanas lo vi, un comercial de, me parece que es Cemento Sol, no recuerdo cuál es la marca de cemento, que en Miraflores, por ejemplo, en diferentes lugares comerciales, digamos una botica, o sea, al ingreso de la botica han puesto una baldosa con una especie de señalética, no visual, lógicamente, es una señalética que las personas que no, que tienen imposibilitados, pues, ver, ¿ya? Son personas que están ciegas, por ejemplo, con su bastoncito llegan a discriminar qué cosa es o de repente hacen uso de su mano, ¿de acuerdo? Entonces, ellos pueden saber que están en una farmacia, ellos pueden saber que están en un restaurante y así sucesivamente. Entonces, eso es brindar ciertas facilidades para que las personas puedan insertarse en la sociedad. Ok. Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la participación de los trabajadores y sus representantes. Ya hemos hablado de eso. Los resultados de la auditoría son comunicados a la alta dirección de la empresa, entidad pública o privada. A mí me observaron esto este año, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en esa oportunidad yo era el responsable de una alta dirección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se realizó una auditoría y el supervisor de CCT o el encargado de CCT a mí no me comunica el resultado de la auditoría de manera formal. O sea, nos sentamos a conversar cuáles habían sido las observaciones, se dieron pues este trato de estas observaciones, pero no había el informe formal, el envío del informe formal y eso fue un motivo de observación. Entonces, también tienen que generar ese tipo de evidencia. Control de información y documentos. Ok, aquí es bastante engorroso. Voy a ir viendo lo más importante. ¿Qué más? ¿Qué tenemos por aquí? Los procedimientos, por ejemplo. Hay procedimientos de trabajo seguro, lo deben tener, ¿no? El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para que recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo. O sea, es decir, no solamente están las comunicaciones que recibes de tus propios trabajadores, sino también por fuera de otros contratistas, de empresas titulares, ¿no? Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la seguridad y salud en el trabajo entre distintos niveles y cargos de organización. Es importante también. Es decir, el trabajador conversa pues con sus jefaturas o los jefes conversan con sus subordinados. Hay una forma de cómo hacer la comunicación. Garantiza que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes sobre seguridad y salud en el trabajo se reciben y atienden en forma oportuna y adecuada. O sea, no solamente es tener el buzón o el medio de comunicación, sino es gestionar esto, ¿no? Ejemplo, ¿no? O sea, si yo establezco un buzón, por ejemplo, y digo, ya, ok, vamos a ver tu buzón de SCT,
de sugerencias, como lo quieras llamar, reporte. Ok, entonces yo veo que hay un correo del trabajador fulanito en el que dice pues que hay una filtración en el techo, que cada vez que llueve se moja esa área de trabajo y las personas se pueden resbalar. Ok, perfecto. ¿Cómo han gestionado ese reporte? No, lo que pasa es que como normalmente pues no estamos en época de lluvia y no, es una cosa que hay que cambiar, hay que tapar un huequito y una gotera que no sé qué, no se ha gestionado. ¿Se dan cuenta? Entonces, es evidenciar no solamente que tienes el medio en cómo lo comunicas, sino que cómo tratas esa información. Ok, el empleador entrega junto a los contratos de trabajo las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. Eso ya lo habíamos mencionado también, ¿no? De todas las herramientas de gestión que yo utilizo, sobre todo en el hiper, me va a servir para recoger recomendaciones específicas para el puesto de trabajo. Y eso lo tengo que acompañar con el contrato. Es decir, no es que esto sea un anexo del contrato, no es que esto tiene que estar dentro del contrato, sino acompaño junto con el contrato sus hojas de recomendaciones, acompaño su RIST, ¿te das cuenta? Acompaño también con respecto a sus inducciones, sus capacitaciones, o sea, hay todo un proceso que yo debo de manejar cuando un trabajador nuevo ingresa a una empresa. Ok, el empleador ha facilitado al trabajador una copia del reglamento, ya lo mencionamos, capacitado también, asegurarse, poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo, asegurarnos que sea competente, elaborar un mapa de riesgo del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar visible, ya habíamos visto la formatería respectiva a esto. El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o función del primer día de labores. Perfecto en el primer día de labores. Ojo, ¿ya? Hay muchas empresas hasta ahora que no tienen hoja de recomendaciones y los trabajadores tienen años ahí, ¿no? Nunca ha pasado nada, ellos ya saben cómo hacer su trabajo. El empleador mantiene procedimientos para garantizar que se identifiquen, evalúen e incorporen las especificaciones relativas a compras y arrendamiento. Ya lo habíamos conversado también, es decir, si entra una nueva máquina y esta máquina puede generar ruido, puede generar alguna contaminación, etcétera, salud, seguridad lo tiene que evaluar. En realidad, antes de que ingrese, se debería de evaluar. Si la empresa va, por ejemplo, eh, va a abrir otro proceso productivo, va a abrir un almacén, va a haber un cambio en el contexto organizacional a nivel de infraestructura, máquinas, etcétera, lo tiene que evaluar SST antes que se realice. Yo me acuerdo que este año cuando estaba colaborando con una entidad, eh, una servidora viene muy preocupada, ¿no? Me dice, doctor, van a habilitar una especie de, un salón de conferencias, una sala de reuniones en el segundo piso donde ella estaba trabajando, ¿no? ¿Y esto qué implicaba? Que para abrir esta sala iban a cerrar una pared, que lógicamente había una ventilación natural que era una ventana, ¿ok? La iban a cerrar, ¿no? Entonces, venía a decirme, doctor, por favor, ¿qué cosa hacemos? ¿No? Ellos no están considerando que el ambiente no es bien ventilado. Entonces, son detalles, ¿no? Entonces, ¿yo deberé preocuparme también de esa gestión? Sí, ¿de acuerdo? Tengo que participar en esa gestión para que eso no pueda llegar a repercutir en la seguridad y salud de los trabajadores. Ok, ¿qué más? La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el control de los documentos que se generan por esta lista de verificación. Claro, o sea, este estudio de línea base inclusive tiene una codificación, ¿verdad? O sea, todos los procedimientos estándares, todo eso de aquí, tenemos que tener una matriz documentaria. ¿De acuerdo? Tiene que estar codificado, porque si no, no guarda relación, si no, hasta se pierden procedimientos. Yo me acuerdo que en algunas empresas que he ido a auditar, no encontraban sus procedimientos. ¿Por qué? Porque no tienen una matriz, no tienen una matriz de documentos. Entonces, no saben dónde se guardó, si existe, etcétera, etcétera, etcétera. Recomendable entonces hacer una matriz de documentos, ¿ya? Control de documentación. Este control asegura que los documentos y datos puedan ser fácilmente localizados, puedan ser analizados y verificados periódicamente, estén disponibles en los locales, sean removidos cuando los datos sean obsoletos y sean adecuadamente archivados. ¿Qué más? Gestión de los registros. Acá aparecen los famosos 8 registros que habíamos conversado, ¿no? Inspecciones, emergencia, monitoreos, todos estos tienen que también estar evidenciados.
Gestión de los registros. La empresa, entidad pública o privada, cuenta con registros de accidente de trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes ocurridos a sus trabajadores, beneficiarios bajo modalidad formativa, estos son los practicantes, personas que prestan servicios de manera independiente, terceros, por ejemplo. Los registros mencionados son legibles, identificables, permite su seguimiento, son archivados adecuadamente y protegidos. Finalmente, ¿sí? Finalmente llegamos a la gestión de la mejora continua. ¿Ok? ¿Qué vamos a revisar aquí entonces? La alta dirección revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es apropiada y efectiva. Actualmente vengo asesorando a una empresa que su gerente general nos ha pedido participar mensualmente de los avances de cómo va la gestión de CCT. Este gerente es nuevo en esta empresa tiene algunas actividades de alto riesgo, ¿de acuerdo? Entonces tuvo la iniciativa de no estar apartado de la gestión de CCT, sino estar involucrado. Una vez al mes, esta persona se reúne con nosotros y vemos los avances. Las disposiciones adoptadas por la Dirección para la Mejora Continua del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo debes tener en cuenta lo siguiente: los objetivos de SCT, los resultados de la identificación de peligros y evaluación de riesgos, los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia, la investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales, los resultados y recomendaciones de auditorías, las recomendaciones del Comité de SCT, los cambios en las normas, es decir, los cambios a nivel de la matriz legal, la información pertinente nueva, los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, todas estas herramientas de gestión que nos brinda información, la alta dirección la va a tener que revisar, la va a tener que analizar y según eso va a tener que establecer qué es lo que viene para el próximo año o para los próximos planeamientos. La metodología de mejoramiento continuo considera la identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas como seguras, el establecimiento de estándares de seguridad, la medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares de la empresa y la corrección y reconocimiento del desempeño. Ok, ¿qué más tenemos por acá? La investigación y auditoría permiten a la dirección de la empresa lograr los fines previstos y determinar, en ese caso, cambios en la política y objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Exactamente. Yo audito, yo investigo periódicamente para poder ejercer cambios. Algún proceso puede ser que sea necesario cambiarlo. O algún proceso productivo de repente tiene que ser mejor diseñado, ¿no? De repente está enfermando ergonómicamente a la gente. La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes permite identificar las causas inmediatas, las causas básicas, la deficiencia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la planificación de acción correctiva y pertinente. Entonces, la mejora continua también busca hacer eso, ¿no? Que el producto de las investigaciones hayan determinado cuáles han sido las causas, ¿de acuerdo? Y las deficiencias. Y una vez identificadas, se corrija. Finalmente, el empleador ha modificado las medidas de prevención de riesgos laborales como resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud del trabajador, incluyendo al personal de los regímenes de intermediación y tercerización, modalidad afirmativa e incluso los que prestan servicios de manera independiente, siempre que estos desarrollen sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, bla, 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 bla. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué más tenemos por acá? Al menos en esta versión de formato que ya les han compartido por su grupo de WhatsApp, lo que ustedes vayan llenando ya va a calcular directamente el porcentaje de cumplimiento, ¿no? Es bueno, es recomendable que ustedes coloquen en esta columna de observación, pues, lo que están encontrando, ¿de acuerdo? Las evidencias que les están mostrando, ¿no? Inclusive hasta pueden colocar, pues, el encargado se ha comprometido en mandar un correo con evidencias, ¿no? A modo de recordatorio, por ejemplo, si se va a levantar alguna no conformidad menor, ¿ok? Aquí tenemos pues el compromiso según lineamientos, ¿de acuerdo? Miren, por ejemplo, compromiso e involucramiento, esta entidad sacó un 38%. A nivel de política de seguridad y salud en el trabajo, 25%. En planeamiento y aplicación, 10%. En implementación y operación, 34%. En evaluación normativa, 55%. Verificación, 17%. Control de información de documentos, 14%.
Revisión de la dirección, 0%. Y finalmente tenemos, pues, que el cumplimiento ha llegado a un puntaje final del 24%. ¿Y eso qué significa? Que es mal. Y acá se han puesto algunas conclusiones para que lo tengan en cuenta. Es una conclusión muy general. Dice así, el estudio de línea base realizado en la entidad ha evidenciado un nivel de cumplimiento del 24% en los estándares establecidos para la gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo cual indica un desempeño deficiente en esta área. Este puntaje refleja que existen importantes deficiencias en la implementación y seguimiento de las normativas y buenas prácticas, lo que pone en riesgo la seguridad y salud de los servidores. Es fundamental que se tomen medidas correctivas inmediatas para fortalecer el sistema de gestión, con el objetivo de garantizar un entorno laboral seguro y cumplir con los requisitos legales y normativas vigentes. Se recomienda la elaboración de un plan de acción detallado que priorice la identificación y control de los riesgos laborales, la capacitación continua de los empleados y el fortalecimiento de la cultura de prevención dentro de la entidad. Este informe se le compartió pues a la persona encargada y esta persona encargada tiene que hacer sus planes de acción para mejorar ese sistema de gestión. Ok, eso es lo que quería mostrarles el día de hoy con respecto a línea base. Así que yo encantado de poder conversar si ustedes tienen alguna duda adicional. Y solamente voy a... Un momento. Voy a mostrar un detalle más que quería enseñarles, que si han revisado la bibliografía no se van a sorprender de esto, que fue motivo de pregunta y también se había considerado para poder tocarlo en el taller, pero como han visto, pues son muchas cosas que estamos queriendo ver y en la medida que ustedes, realmente recalco, en los talleres puedan ser más participativos, en realidad van a avanzar más y van a ser mucho más nutritivos. En este documento, que es la Resolución Ministerial 312/2011 del Ministerio de Salud, se establecen los protocolos de exámenes médicos ocupacionales y guía de diagnóstico de exámenes médicos ocupacionales obligatorios por actividad. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Si la actividad económica tiene que ver con sector salud, segregadores y recicladores de residuos sólidos y centros penitenciarios, los daños para la salud que se pueden identificar son infecciones relacionadas al trabajo. ¿Qué factores de riesgo podrían haber? VIH, hepatitis B, C, tuberculosis. ¿Qué exámenes complementarios específicos debo tomar? Exámenes serológicos para determinar pues estas infecciones, hepatitis, VIH, BK en esputo, radiografía de tórax, anteroposterior y lateral. Pregunta del millón. ¿Se dan cuenta? Está específico a la exposición de riesgo. Entonces, acá una enfermera que trabaja en UCI, ¿no? Deberá de tener todas estas pruebas, estos exámenes serológicos. Ahora la pregunta es, acá se ha mencionado, por ejemplo, un abogado, se ha mencionado un contador, se ha mencionado un soldador, nada que ver, ¿se dan cuenta? Está específico por la actividad económica. Entonces vamos a ver un par de ejemplos más, ¿ya? Para ir cerrando este tema. Por ejemplo, veamos, neumoconiosis, aquellas personas que trabajan en minería, construcción, industria del vidrio, fabricación de arena y esmeril, fabricación de refractarios, fabricación de papel, industria del amianto. Estas personas tienen el riesgo de producir en su cuerpo neumoconiosis. ¿Por qué? Porque están expuestos al polvo de sílice y fibra de amianto. ¿Qué tengo que hacer? Radiografía de tórax, de acuerdo con lectura OIT y una espirometría basal. Entonces, el documento por excelencia que ustedes tienen que tener para consulta de qué exámenes en específico debo considerar en mi protocolo es este, es el de la 312. Y como mínimo debo de tener esto. Ahora, como buena práctica, yo de repente puedo incluir otra serie de exámenes, ¿no? Pero como mínimo tengo que incluir los que establecen por los tipos de actividad de riesgo, ¿ya? Ahora, de ahí nos quedamos cortos, ¿no? Porque esto es un documento del 2011. Pueden haber aparecido nuevos puestos de trabajo, nuevas actividades, entonces también las tendré que evaluar, las tendré que valorar y tendré que determinar pues qué exposiciones de riesgo tienen y qué exámenes están disponibles para esto, ¿no? Veamos por aquí. Registros de asistencia, registro de asistencia. Perfecto. Ok. Por mi parte, Jessica, eso sería todo.
Estimados participantes, si tenemos preguntas, pueden activar sus micrófonos por ustedes mismos o también pueden escribirlo en el chat del Zoom. Si no, ya estuviéramos concluyendo. Mm, Si por ahí de repente no han tenido la oportunidad de revisar todo el material, ya les dejé mi correo electrónico en el chat. Alguna consulta muy específica que tengan, me mandan un correíto y ahí conversamos. claro. Sí, igual en el aula virtual también se ha subido los artículos que usted nos ha hecho llegar, doctor. Perfecto. Ujú. Bien. Bien, estimados participantes, hemos concluido la sesión de hoy. Con este taller concluimos también la unidad. Ok, doctor, muchas gracias por la ponencia de hoy. Han sido 2 horas de taller con un documento muy extenso y muy interesante. Doctor, sus últimas palabras, su última intervención para concluir ya el taller de hoy. Sí, nada, agradecerles por la predisposición, por las ganas de aprender. Ustedes se van a dar cuenta que a nivel de SST hay bastante gestión normativa que revisar. No les exige que ustedes sean unos abogados, ¿no? Pero tienen que estar empapados de las normativas que existen, ¿no? Porque primero ese es el respaldo para la ejecución de sus actividades. Van a ustedes ver que cuando trabajen a nivel de campo, a nivel de las empresas, pues va a aparecer el gerente que te va a decir, ¿y dónde dice eso? ¿Y por qué lo tengo que hacer? ¿No? Entonces te respaldas con la ley, ¿no? Y además esa ley, que considero que está bastante bien diseñada, tiene una esencia, ¿no? Tiene principios de prevención, tiene principios de primacía de la realidad, etcétera. Es obligatorio que ustedes al menos una vez en su vida a nivel laboral, si se van a dedicar al SST, se lean esas normas. No se las aprendan al revés y al derecho, pero al menos las lean, las reconozcan, ¿no? Es importante. Y de ahí, pues, ustedes van a tener en realidad todo el soporte para poder realizar sus actividades laborales. Considero yo que, que este marco normativo que tenemos a nivel de Perú nos brinda muchas pautas para la ejecución de actividades. Entonces, por mi experiencia, por ejemplo, que les podría recomendar, cuando yo me inicié en el mundo de SCT, me puse a hacer un poquito fui un poco autodidacta y empecé a revisar pues documentación, regulaciones, etcétera, etcétera. Y se abrió todo un mundo para mí, ¿no? De actividades que se tenían que hacer. En realidad yo aprendí mucho leyendo solamente normas, ¿no? Cuando ya me tocó hacer mi diplomado, la maestría o la especialización, yo ya entré con otra cancha, ¿no? ¿Por qué? Porque ya había revisado documentación que era pues toda la esencia que no solamente respalda el SST, sino que fundamenta pues todos los planes operacionales que realizamos. Y lo último, básicamente, que les dejo como mensaje, solamente está en ustedes que su trabajo y su área de seguridad y salud en el trabajo sea considerada un área estratégica también, ¿no? Y como área estratégica, que la empresa pues sepa que los procesos que nosotros realizamos son productivos, generan un retorno de la inversión y que no solamente somos un área para cumplir los asuntos regulatorios, ¿no? Sino que lógicamente pues las actividades que realizamos tienen un alcance a nivel del bienestar de los trabajadores.
A ver, consulta el último documento que presentó sobre los hemos, ¿podría compartirnos? Está en la bibliografía. Igual se lo voy a pasar a Jessica para que ella lo pueda compartir también. ¿Ya? Pero sí, está en la bibliografía que les he compartido. Ahora, de repente por ahí no la han revisado, ¿por qué? O sea, yo no he compartido las leyes solitas, sino Mm. que les he enviado un documento en el que están los links de todas las normativas de lo que hemos ido conversando. Entonces, simplemente abren ese documento, le dan link y les va a direccionar a los reglamentos, resoluciones, etcétera. Igual volveré a compartir quizá en el grupo de WhatsApp también el mismo documento que está en el aula virtual también, doctor. Ujú.